vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, le agradezco la concurrencia a estudiantes, graduados docentes, y en especial al profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, Bernardo Klicksberg, por esta conferencia, para tratar de responder a esta pregunta: si se puede derrotar la pobreza y la inequidad en América Latina. Les quiero contar un poco el marco de esta actividad. Se trata de tratar de debatir un poquito acerca de qué importancia tiene este tema para la vida de nuestra sociedad y cuál es el rol que tiene que cumplir la universidad. Yo un poco como una introducción, quería tomarme el atrevimiento de leer un párrafo de la contratapa de IECO, el suplemento económico de Clarín, que fue publicado ayer. Hay un artículo de Jeremy Rifkin, es un importante pensador de la actualidad, es asesor de la Comunidad Europea. Y lo que dice como título es: una triple crisis mundial, financiera, energética y climática, marca el punto en que este modelo se ha hecho inviable. Esta es una opinión. Y también quería leerles unas palabras del Rabino Berman. Rabino Berman dice que asistimos a un default de ciudadanía, es decir, la omisión de asumir la responsabilidad de ser ciudadanos, por lo cual propuso establecer un nuevo indicador, el Índice Nacional de Evasión Cívica, ya que la evasión fiscal debilita las cuentas públicas de la nación, pero la evasión cívica quiebra la nación. Yo, un poco compartiendo estas ideas, es que la facultad, en el marco del Plan Germinar, el Plan Germinar es un marco que fue creado a iniciativa del profesor consultor Héctor Laroca, que va a moderar esta mesa, es un poco tratar de generar masa crítica en problemas de gestión, aquel lugar donde la administración tiene que cumplir el compromiso por el cual en ese campo de conocimiento se forma gente, se forman docentes, se forman profesionales y se busca cómo resolver problemas para transformar la realidad en forma diaria. Yo lo que creo que el rol de la universidad es comprometerse con la sociedad y plantear aquellos temas que son esenciales a la sociedad en la cual le toca desenvolverse a esa universidad. Si ustedes piensan que la Universidad de Buenos Aires tiene su ámbito de influencia en la capital federal y Gran Buenos Aires, yo solamente les doy un dato que tiene que ver con el tema de esta conferencia. Hay 5 millones de pobres solamente en el conurbano, no hablemos ya del país, solo en el conurbano hay 5 millones de pobres. Y de esos 5 millones, seguramente hay muchos que son jóvenes estudiantes secundarios, como los chicos que están al fondo de la clase. Aquí hay graduados, hay docentes. Bueno, ninguno de esos 5 millones va a poder formar parte de este tipo de eventos. No porque no quieran, simplemente porque no han tenido la oportunidad de criarse en ambientes favorables, desde el punto de vista de la salud, de la alimentación, de la educación. O sea, la sociedad, en términos de las palabras del rabino Berman, no ha cumplido su compromiso. Y cuando los gobiernos dicen, o el gobierno dice, que la Argentina puede producir alimentos para 300 millones de habitantes, qué triste es que en un país que tiene poco más del 13 o 14% de esa cantidad haya gente que se muere de hambre. En particular, por ejemplo, los indios tobas en el norte, o los chicos humildes en el Gran Buenos Aires y en muchos otros lugares. Se mueren 100 niños por día, 100 chicos recién nacidos por día se mueren por falta de alimentación. Entonces, creo que la universidad tiene un rol importante en cuanto a generar masa crítica, debatir y elevar propuestas. Recién veníamos hablando con el profesor Klicksberg, antes de esta reunión, que el paso siguiente a este evento va a ser convocar una reunión de todas las facultades que integran la Universidad de Buenos Aires, a ver si logramos comprometernos todos en el inicio de un debate importante, a ver cómo logramos enfrentar el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es esencial a toda la sociedad. ¿Para qué? Para que tengamos un país mejor que merezca ser vivido. Entonces, dentro del Plan Germinar nos hemos propuesto tratar de generar ideas para ver cómo logramos derrotar la pobreza y la inequidad. Ahí dice América Latina, que es el proyecto ambicioso de Bernardo Klicksberg. Nosotros lo vamos a hacer acotado a la Argentina. Y como paso inicial, vamos a escuchar entonces las palabras de Bernardo Klicksberg, y la moderación de la mesa va a estar a cargo de Héctor Laroca, profesor consultor y director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de esta facultad. A todos los que les interese aportar ideas, formar parte de este debate, de este proyecto, les pedimos que se contacten con el centro, que funciona aquí en la planta baja de la facultad,
o por mail. La dirección de correo del centro es rse@econ.ua.ar. Bueno, muchas gracias y espero que todos se sumen y muchos más a este proyecto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta nutrida concurrencia. Yo solamente quisiera hacer mención a dos aspectos muy brevemente. El primero es que esta conferencia particularmente opera como cierre o acto de clausura de los 95 años de la Facultad de Ciencias Económicas, cuyos festejos se produjeron la semana pasada, a los cuales Bernardo no pudo estar, pero se programó para el primer día hábil de esta semana. Y además, también la semana pasada se conmemoraron los 50 años de la creación de la carrera de licenciado en Administración, acerca de lo cual Bernardo fue uno de los primeros graduados, como así también fue uno de los primeros protagonistas, integrando los grupos de estudio de los que en aquel momento lideraron la creación de las carreras de licenciado en Economía y de licenciado en Administración. Así que estamos también utilizando este acontecimiento para estas dos conmemoraciones, los 95 años por un lado de la facultad y los 50 años de la carrera de la creación de la carrera de licenciados en Administración, teniendo en cuenta que en aquellos años Bernardo, que fue, como digo, uno de los primeros graduados, estaba produciendo, no sé si, en primer lugar estaba produciendo una de sus obras maestras, de las cuales ya no recuerdo la cantidad de ediciones que habrán circulado, que se llamó Evolución del Pensamiento Organizativo, una obra estrictamente hecha a mano en la biblioteca de la facultad. No continúo porque si no van a entrar en los aspectos emocionales y en realidad hemos venido a escuchar a Bernardo. Amigos, en primer término, bueno, 95 años de la Facultad de Ciencias Económicas, 95 años aportando al país una masa crítica de profesionales en uno de los campos más estratégicos para el desarrollo, 95 años de una universidad pública, absolutamente pública, y yo pude estudiar en ella, proveniendo de una familia muy humilde. Incluso me protegió desde el primer día de mis estudios con una modesta beca que fue esencial para poder llevarlos adelante con todo empeño, y lo mismo muchísimos jóvenes trabajadores de nuestro país. Esta facultad es un orgullo para el país y no es cumplir un año más, sino que es cumplir un año 95 de una tarea fundamental para el país. Lo mismo los 50 años anterior de los 95 de la licenciatura en Administración, una de las primeras de América Latina, significan mucho en contribución al país. Así que para mí es un gran honor haber sido invitado a clausurar estos eventos. Y la única manera de clausurar lo que puede ser digna de estos 95 y de estos 50 años es reflexionando entre todos en un momento muy particular del género humano. Eso no estaba programado, obviamente, en los 25 ni en los 50 años, que coincidieran estas semanas o estas 2 semanas de la facultad con el derrumbe de buena parte de las ideas en las que creyó América Latina y el mundo en su totalidad en los últimos 30 años. El derrumbe no teórico, sino el derrumbe lamentablemente en los hechos. Mi conferencia va a estar dedicada a tratar de reflexionar sobre este momento del género humano. No vamos a seguir ningún guión previo cuando el mundo está temblando. Así que vamos a internarnos directamente por la crisis y después al interior de la crisis vamos a tratar de pensar a América Latina.
Quería un poquito en nombre de... Hay muchos amigos acá presentes, empezando por Héctor, venimos compartiendo pero del primer día, del primer año de estudios en la biblioteca de la facultad, a la que tanto le debemos, pero un poco simbolizando a todos ellos, quería especialmente saludar al doctor Abraham Leonardo Gac, que está aquí presente, que es parte fundamental de esta historia de la Facultad de Ciencias Económicas, es un luchador excepcional por las mejores causas, y al que le debemos desde revistas muy virtuosas que ayudaron muchísimo, como Oikos y otras publicaciones, producto exclusivamente de su esfuerzo, hasta una de las de los mejores ámbitos de educación de jóvenes de la Argentina, como fue el Colegio Carlos Pellegrini en su tan importante dirección del colegio. Así que es un gran gusto estar acompañado de Abraham Leonardo, con el que también venimos trabajando desde toda la vida y por todos ustedes. Es un momento muy especial. Veamos, repasemos un poco en qué momento estamos. Vamos a recorrer una agenda de reflexión en donde en primer término vamos a reflexionar sobre la crisis del modelo de la economía internacional y del modelo de la economía americana de los últimos años. Después sobre la evolución de la pobreza y la indigencia en América Latina, algunas brechas críticas, lo que yo llamo el accidente de nacimiento, la brecha de inequidad, y diferentes planos de análisis de la realidad latinoamericana, la nueva discusión sobre inequidad y pobreza, inequidad, pobreza y cohesión social. Y finalmente vamos a tratar de mostrar con una serie de datos que la pobreza es derrotable en América Latina y en Argentina. Esto requeriría por lo menos un año académico para que más o menos podamos abordar. No lo voy a tener un año acá, ni yo puedo estar tampoco. Entonces, lo que queremos es, sobre todo, arrojar algunas ideas que nos sirvan a todos para reflexionar. Lo haremos mucho más brevemente que en otras oportunidades para dar posibilidad al diálogo, y después tengo que dar otra conferencia en otro lugar. Si ustedes quieren ampliar lo que ahora vamos a ver brevemente, termina de aparecer la edición número 16 de Más Ética, Más Desarrollo, donde están ampliados mucho los temas y probablemente encuentren algunos elementos. El libro fue escrito hace 2 o 3 años y van a encontrar un capítulo que se llama Ética para Gerentes, que probablemente sea de bastante utilidad para entender lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos actualmente. Señala una serie de tendencias y de vacíos que finalmente se expresaron con mucha fuerza en la realidad. Y pueden ampliar lo que acabamos de ver en el libro que terminamos de publicar con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, el libro conjunto que hicimos, que se llama Primero la Gente, que en 2 meses agotó su primera edición. Actualmente está en prensa su segunda edición, probablemente porque lo que está sucediendo en el mundo requiere explicaciones que no se agotan, obviamente, en el análisis economicista al que estamos acostumbrados. Decía algunos días Alfredo Zayat, en página 12, un excelente analista económico, de que no entiende cómo la Argentina se sigue convocando en los medios masivos a la misma gente cuyas predicciones no se cumplieron nunca, y cuyas ideas forman parte del desastre general en que está envuelto el sistema económico mundial. Los economistas ortodoxos, convencionales, que se los siguen convocando para preguntarles qué es lo que está pasando, ¿no? La Argentina ha llegado el momento de abrir la reflexión, Si seguimos en la lógica agotada por la historia, por los hechos, agotada en el campo del pensamiento, difícilmente logremos derrotar la pobreza y la inequidad.
primer término. Un raconto rápido de lo que yo llamo la crisis de un modelo. De los 5 principales bancos de inversión de los Estados Unidos, uno quebró, otro Lehman Brothers, otro Bear Stearns, virtualmente quebró, fue absorbido a precio irrisorio totalmente por la banca Morgan. Los otros 3 están en dificultades extremas y se espera el día de hoy que el más poderoso de todos, Morgan Stanley, finalmente sea adquirido, si es que resuelven hacerlo por fondos japoneses, etc. O sea, desapareció la banca de inversión en los Estados Unidos. La banca de inversión era el principal actor financiero del sistema financiero de los Estados Unidos, en los montos que manejaba. Al mismo tiempo fueron estatizadas, son todos datos que ustedes han leído en los diarios, simplemente los estoy recapitulando. Las 2 mayores empresas hipotecarias de los Estados Unidos, las Fannie, las famosas Fannie, y estamos a punto de presenciar en los próximos días la estatización total o parcial de numerosos bancos americanos. Lo que inicialmente fue una corrida de bonistas, la primera corrida de bonistas de la historia del sistema capitalista, o sea, que todos aquellos que prestaron fondos a los bancos de inversión o prestaron fondos a través de los bonos vía los bancos de inversión u otras vías a las grandes empresas transnacionales, retiraron masivamente sus fondos. Y eso precipitó las caídas. Pero ahora ya estamos en medio de una corrida de depositantes, que es todavía muchísimo más grave. Entonces, después de todo tipo de resistencias fenomenales de los sectores más conservadores de la sociedad americana a reconocer la realidad y que no hay otra salida que la estatización total o parcial por la que ha optado Inglaterra la semana pasada, de los principales bancos, etc., finalmente se dieron ante un sistema económico que se está semidesintegrando, sigue avanzando los problemas en esa dirección. Los 700.000 millones de dólares de que ustedes oyeron hablar, el paquete que en realidad es solo una parte de lo que se va a requerir, dado que los acontecimientos son mucho más rápidos que esta realidad, significa el 5% del Producto Bruto de los Estados Unidos, para darles una idea de la magnitud de lo que está involucrado. Los problemas se están extendiendo a todo el sistema económico. Y no solo son los bancos de inversión, no solo son algunos de los principales bancos, etcétera, sino en este momento están quebrando o están al borde de la quiebra estados y municipios, porque se cortó la corriente de crédito en toda la economía. Y las fuentes principales de financiamiento están interrumpidas. El estado de California, lo habrán visto en los periódicos ayer y hoy, es la 5ª economía del mundo, está en un estado de liquidez. O sea, no puede afrontar sus compromisos ante la interrupción de las fuentes financieras, la emisión de bonos, por ejemplo, fuentes financieras tradicionales. Estoy resumiendo muy rápidamente por la situación. He escrito un artículo de fondo un poquito más extenso hace 2 días en La Nación, se llama Tsunami Ético, y otro en el Clarín una semana antes, con más elementos que lo que les estoy proporcionando. Hay municipios en los Estados Unidos que no saben cómo le van a pagar a los maestros, porque no tienen posibilidad de seguir financiándose en las condiciones actuales. Hay una pérdida, un derrumbe total de la confianza en prestarse, hacer depósitos bancarios, etc. Los bancos han interrumpido sus préstamos a otros bancos. O sea, no solo que no prestan a los particulares, sino que no hay préstamos interbancarios, que era fundamental, es uno de los ejes de funcionamiento del sistema financiero. La parálisis del crédito en una sociedad que funciona en base al crédito. Todos los americanos promedio están sobreendeudados y las tarjetas de crédito son el instrumento de pago central de la economía. Si se para
los circuitos de crédito, eso tiene impactos recesivos que se va transmitiendo de uno a otro sector de la economía. Paulson, entre otros errores, cometió el error dramático, según lo indican los hechos posteriores. En todo esto se acabaron las teorías, se acabaron las especulaciones. La realidad está determinando quién tiene razón. Y por algo Paul Krugman sacó el Premio Nobel de Economía, ¿no? Pocos economistas disidentes desde el primer día del imperio de Bush, atacó las políticas económicas de ese gobierno desde el primer día y durante los 8 años, etc., que proporcionó siempre pistas muy importantes para poder entender hacia dónde iban a ir los acontecimientos. Paulson cometió el error de cerrar Lehman Brothers, y fue un error que hoy se lo llama el error sistémico, porque no puedo detenerme, y ustedes tienen en esta facultad magníficos analistas de estos problemas, en el Grupo Fénix, en Aldo Ferrer, en mucha gente muy valiosa. La estructura de la economía internacional es efectivamente totalmente interconectada. Entonces la quiebra, el hecho de que el Estado no haya protegido a uno de los principales bancos de inversión, significa que en toda Europa y en Asia se dejó de creer en la posibilidad. Ese banco estaba interconectado, tenía numerosos deudores y acreedores en las principales economías del mundo, y se perdió la credibilidad de que en una situación así finalmente el Estado saldría en defensa de la supervivencia del sistema mismo. La resistencia ideológica, dogmática de algunos de los principales operadores del gobierno actual de los Estados Unidos significó demoras fenomenales en las decisiones que finalmente tuvieron que tomar, pero ya en muchos casos tarde, y un error sistémico muy grave como fue en esta situación. Para resumirle la situación, hay salida, pero las salidas se salen de todos los libretos existentes. Si ustedes revisan lo que los economistas argentinos ortodoxos, que dominan con mucha frecuencia los espacios en los medios masivos de comunicación todavía actualmente, ¿no?, etcétera, han dicho en el último año y lo comparan con la realidad, van a entender cómo se sale de todos los libretos. O sea, el mercado dejó de existir, el mercado dejó de funcionar. La gente no tiene ninguna confianza en los mecanismos usuales de funcionamiento del sistema económico y solo confía en el Estado. O sea, el único lugar en donde ven protección posible para no perder sus trabajos y sus ahorros de toda la vida está en que el Estado se haga cargo. Exactamente lo opuesto de todo lo que venimos escuchando en los últimos 20 años en América Latina respecto al rol del Estado y del mercado. Por eso el argumento decisivo para que finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobara el paquete, el argumento decisivo fue que subió de 100.000 a 250.000 la garantía para los depositantes. Esa fue la señal que permitió que la parte importantísima de la sociedad que se había alzado totalmente contra de todas las élites políticas, nos han conducido a un desastre total y ahora quieren rescatar a los más ricos, todo lo que ustedes escucharon, etc. El Estado doblando sus garantías. Ahora las ha doblado mucho más. O sea, después de lo de Irlanda, donde el Estado se hizo cargo de todos los depósitos bancarios, de todo el sistema, etc. Esta es la línea en toda Europa y esta va a ser la línea para adelante. Esta garantía tiene sus límites, ¿no? Ya están hechos los cálculos, el Producto Bruto de Irlanda es mucho menor que los depósitos totales que tiene el sistema financiero. Entonces, no es una garantía de máxima confiabilidad. De allí el refugio en los dos estados que tendrían una mayor posibilidad de enfrentar la situación en el dólar y en el yen, concretamente. Están dentro de esta psicología de crisis gravísima. Para poder entender la situación mínimamente, hay que entender sus causas. Es
muy normal razonar en la prensa argentina, y se hacía notar estos días algunos de los periodistas, muchos periodistas económicos críticos, que el razonamiento es en términos de conceptos abstractos. Crisis es un concepto abstracto, el desequilibrio de las cuentas, la pérdida de la credibilidad, etc. Cuando nosotros lo llenamos de contenidos aparece todo esto, que es, bueno, ¿cuáles fueron las causas? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las causas? El sistema no desarrolló toda esta situación simplemente por lógicas naturales imposibles de prever. Hubo lógicas deliberadas de operadores económicos muy significativos en el sistema que, actuando de conjunto, llevaron a la debacle sucesiva. Yo menciono algunas de ellas. Primero, la creencia en el dogma de la desregulación y de las privatizaciones. Sobre eso sabemos bastante en América Latina. Lo he dicho en otras oportunidades, pero lo único que le quedó por privatizar a Menem, cuando finalmente la población entendió que se había metido en el camino totalmente equivocado de la historia, era el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Y precisamente la economía no fue mucho más eficiente con todo aquello que se hizo en los años 90. En todo el sistema capitalista, la idea de que las desregulaciones y el funcionamiento lo más libre posible del mercado son el motor de progreso de los pueblos, quedó sepultada por los hechos de las últimas semanas. Yo no sé si cayó el muro de Berlín, si esto es el equivalente a la caída del muro de Berlín, como lo ha dicho Stiglitz en estos días, pero sí seguramente es equivalente a lo otro que dijo Stiglitz estos días, el Premio Nobel de Economía, que es que ha muerto el fundamentalismo de mercado. Ha muerto porque el fundamentalismo de mercado fue causante central de los acontecimientos en los Estados Unidos en estos últimos años. O sea, no hubiera sido posible de ninguna manera la acumulación de las hipotecas impagables si hubieran funcionado los mecanismos regulatorios. Van a ver en los periódicos crecientemente acusaciones al señor Greenspan como uno de los ideólogos centrales de lo que sucedió. Porque en sus escritos y en sus cargos públicos de tanta significación, él abogó permanentemente porque se desregule el mercado hipotecario y porque se desregule el mercado de los derivativos. Ahí están sus palabras escritas permanentes al respecto, y ayudó con la élite poder a desmantelar los sistemas de regulaciones que existían y a crear todas las condiciones de capitalismo salvaje. Las hipotecas basura generaron a su vez movimientos muy importantes, los seguros sobre los diferentes órdenes de economías parafinancieras que se crearon. Surgieron un nuevo instrumento que se llama los derivativos, es reciente en la historia del sistema capitalista, y para darles ideas se habla permanentemente de las hipotecas basura, pero no se habla suficientemente de los derivativos. La magnitud de los derivativos es 5 veces la magnitud de las hipotecas basura. Los derivativos son una especie de seguro sobre las distintas formas de invenciones financieras que desarrollaron al actuar sin ningún tipo de regulación buena parte de los operadores del sistema financiero. Y hace 5 años atrás Warren Buffett precursoramente llamó a los derivativos, dijo: esto no lo entiende nadie. Nadie entiende en definitiva, porque ya son... Las hipotecas se juntaron en paquetes, los paquetes se juntaron en paquetes de paquetes, sobre eso se construyeron los seguros y así sucesivamente. Entonces dijo hace 5 años atrás, dijo: los derivativos son armas de destrucción financiera masiva. Y se produjo, efectivamente son armas de destrucción financiera masiva. Un papel muy importante, no el único, pero un papel importante lo están jugando los especuladores de corto plazo, los short selling se llama. Y les explico muy sencillamente cómo actúan. Los periódicos nuestros,
con algunas excepciones, pero no explican, están demasiado, tienen una cultura neoliberal demasiado afianzada como para entender y poder transmitir algunas de estas cosas. Hay una serie de operadores en la plaza financiera central, en Wall Street, etc., que juegan exclusivamente al corto plazo. Según el presidente Morgan Stanley, son la causa principal por la que una de las empresas más sólidas del mundo, como lo era Morgan Stanley, esté al borde de la quiebra en este momento, y fueron centrales en el derrumbe de Lehman Brothers y de Bear Stearns. Van a los grandes fondos que manejan a su vez los ahorros de los fondos de jubilaciones, de pensiones, de las universidades, como Fidelity, por ejemplo, y les piden prestadas las acciones que tienen en depósito. Fidelity compra acciones de distintas empresas, se supone que son de las acciones 3A, etcétera, las mejores de la economía, las tienen en depósito. Los especuladores de corto plazo van y le piden prestar las acciones y pagan un canon pequeño por el préstamo de las acciones, que se las presten nada más. Van con esas acciones a la bolsa y las ofertan en la bolsa. Con eso hacen bajar el precio de las acciones. Son muchos operadores juntos, en escala importante, y utilizando las tecnologías más avanzadas informáticas que permiten multiplicar estas operaciones infinitamente en plazos muy cortos, hacen bajar el precio de las acciones. Las vuelven a comprar cuando están bajas, se las devuelven al fondo al que se las pidieron prestado y se quedan con la diferencia. Eso es el capitalismo salvaje. Era legal absolutamente en los Estados Unidos, ahora está prohibido. O sea, en un reflejo muy tardío, Paulson, ni siquiera Paulson, la SEC, la Comisión de Valores, prohibió la especulación de corto plazo en 800 acciones de diferentes empresas. En Australia se prohibió sobre todas las acciones y por todo el tiempo. En Estados Unidos como medida provisoria, etc. Es muy difícil como que se pueda cambiar de las nuevas líneas que van a ser imprescindibles para que sobreviva los equilibrios financieros básicos, etc. Un papel significativo. No son los únicos de ninguna manera, pero juegan un papel significativo. Un papel importantísimo lo jugaron los altos ejecutivos de los fondos que quebraron. Ustedes dicen, bueno, estos altos ejecutivos en definitiva son víctimas también, se quedaron sin trabajo. No es así, la realidad es muy diferente y no es suficientemente explicada. Sí, humildemente, si ustedes leen Ética para Gerentes en Más Ética, Más Desarrollo, hace 5 años atrás preveíamos los acontecimientos y se seguía en esa misma dirección. La ética no llegó nunca a los altos puestos gerenciales en los Estados Unidos. El desequilibrio ético fue alimentado por incentivos perversos que son los propios de un mercado salvaje. La remuneración de los gerentes nombran a los boards. Los gerentes trabajan con los boards para fijar las remuneraciones de los gerentes. Les estoy simplificando por el tiempo. Los gerentes en definitiva se autofijan las remuneraciones. Los gerentes, los CEOs, estoy diciendo, en muchos casos ataron sus remuneraciones a las ganancias de las empresas. En algunos momentos hubo algunas regulaciones y las saltearon a través del expediente de paquetes atados a las acciones, del pago no en efectivo, sino de los paquetes accionarios, etc. Tenían un incentivo fenomenal para que las empresas ganaran mucho, porque de eso dependían sus remuneraciones. Hay dos maneras de que una empresa gane mucho. Una es la de que efectivamente tenga competitividad, progreso tecnológico, imaginación gerencial, y otra es la de falsear las cifras, de disfrazar las hipotecas tóxicas como hipotecas confiables, la de juntarlas en paquetes para que los que las compren no sepan qué es lo que hay adentro del paquete. Hicieron todo eso. Los principales fondos de inversión tenían parte de sus activos, eran activos no reales, eran activos que fueron siendo fabricados a través de procesos de ocultamiento de sus valores reales. Todo eso dentro de la legalidad en algunos casos, en otros los short selling, los especuladores llegaron directamente a hacer todas las operaciones sin siquiera pedir prestadas las acciones, ¿no? Eso se llama naked short selling, que es directamente en computadora, etc. Eso sí es ilegal totalmente.
pero no había nadie que regulara ni que controlara, etc. Todo intento de regulación era considerado propio de cavernarios que quieren ponerle límites al mercado, etc. Es el discurso predominante, etc. Los altos ejecutivos inflaron las ganancias, por decirlo de algún modo, a través de todos estos... entonces mantuvieron sus paquetes de remuneraciones en el nivel más alto posible. Tenían un incentivo perverso para inflar las ganancias. Y la desregulación les permitía actuar. Les estoy simplificando por el tiempo, siempre hay muchos más elementos. Entonces se llegó a esto que yo les pongo acá. Si tuviera que resumir lo que sucedió con los altos ejecutivos, usaría la expresión que usó el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, cuando el Congreso empezó a interrogar a los altos ejecutivos de los fondos. Se interrogó al presidente de Lehman Brothers. Entonces se interrogó al señor Fulton, y no lo interrogó como una víctima precisamente, sino el presidente de la comisión le dijo: señor Fulton, acá usted tiene las cifras, usted cobró en los últimos 8 años 500 millones de dólares por salario, 500 millones de dólares. Entonces le digo: ¿is it fair? Esta es la expresión ante las cámaras de televisión y todo el pueblo americano, etc. ¿Es esto juego limpio? Ella que no tuvo ninguna respuesta posible, etc. Le dijo, atinó a decirle: bueno, yo ahora perdí como 50 millones de dólares porque perdí el precio, una parte del valor de las acciones. Había vendido mucho antes todos los paquetes anteriores. Uno de los mejores periodistas del New York Times, Nicolás Kristof, 2 veces premio Pulitzer, escribió una nota en estos días cuyo título es: ¿necesita un trabajo? $17.000 por hora no se necesita éxito. $17.000 por hora es lo que cobraba el presidente Lehman Brothers. Yo hice algunas comparaciones por mi cuenta. Él cobraba $17.000 por hora, lo que cobra buena parte de la población de los Estados Unidos, entre ellos gran parte de la población latina y de la población de color, es el salario mínimo, que después de una lucha, porque hace 20 años que no se modificaba, después de una gran lucha demócrata en el Congreso, se consiguió que subiera a lo que ustedes tienen ahí, $7.25 la hora. O sea, de un lado $17.000 por hora y del otro lado $7,25 la hora. O sea, la brecha son 1.700 veces. Inédito en la historia del género humano. Platón decía que la distancia entre los altos niveles y los niveles de abajo en una sociedad no debe ser más de 3 a 1. ¿Qué diría Platón si tuviera oportunidad de enterarse, ¿no? La distancia entre los CEOs y el sueldo promedio de sus empresas era 30 veces en 1975. En el 2008 era 344 veces. O sea, esto tan inocente de decir que la crisis, que las abstracciones, las palabras abstractas ocultan los responsables, ¿no? O sea, acá hay responsables centrales y no están precisamente en los lugares donde siempre buscamos los responsables en América Latina, en la corrupción pública, etc. Como siempre hay un juego de socios, pero la corrupción corporativa ha alcanzado niveles descomunales en los Estados Unidos. Ahí la tienen. O sea, estos altos ejecutivos no terminan de funcionar de acuerdo a la realidad. Yo les recomiendo mucho un artículo que apareció en El País ayer, El País de España, que se llama Brahmanes, Ejecutivos y Remuneraciones. Un extenso trabajo de la más alta calidad, donde dice que lo más parecido a un alto ejecutivo americano que uno puede encontrar es un brahman, ¿no? Los brahmanes nacen, bueno, digamos, dentro de su cultura, con la idea de que nacieron para disfrutar del mundo en la casta número 1 de las 5 castas hindúes, y que todo les está permitido, les está dado, porque ellos tienen que disponer de todo. Mientras que los parias, la última casta, nacieron para vivir al servicio de los grandes. Entonces el país muestra que los altos ejecutivos americanos son los brahmanes del siglo XXI, ¿no? O sea, creyeron que esto podía funcionar así indefinidamente, un hecho de pérdida de lucidez histórica total.
cualquier parecido con situaciones argentinas es absolutamente válido, porque los discípulos de los brahmanes andan por acá, etc. Cuando el Estado americano, hace 10 días, resolvió rescatar a la principal aseguradora de los Estados Unidos, AIG, la principal aseguradora del mundo, que estaba a punto de quebrar, entonces el Estado decidió poner 75.000 millones de dólares para remediar sus problemas básicos de funcionamiento, o sea, y cobrarlo en acción. 1.000 millones de dólares, porque el agujero es infernal, etc. ¿Saben lo que hicieron ese fin de semana los altos ejecutivos de AIG? Eso dice el diario El País y lo habrán leído en el New York Times, etc. Se fueron a festejar que el Estado americano puso 75.000 millones de dólares en un hotel en donde la habitación salía $1.300 por día y se gastaron en un día y medio 3,5 millones de dólares de los 75.000 millones que les puso el Estado americano. Desde ya que la sociedad se indignó profundamente, etc., ¿no? Falta de reflejos históricos. El FBI está investigando en este momento a 40 ejecutivos. Hay una exigencia de Sarkozy, por ejemplo, fue que en los rescates en Francia se elimine toda cláusula indemnizatoria, porque ellos ganaban siempre. O sea, mientras durara la burbuja, ganaban porque estaban inflando la burbuja y cobraban porcentaje de la burbuja. Cuando la burbuja se caía, habían puesto en sus contratos la cláusula del paraguas de oro, el paracaídas de oro, se lo llama, por la que iban a recibir montos, 40 millones de dólares para arriba, etcétera, etcétera. Entonces la crisis no es una crisis inocente o simplemente casual, o la culpa la tienen los americanos de pequeña clase media que dejaron de pagar las hipotecas. Es mucho más complejo lo que ha sucedido y de ya que tiene que ver con las élites. Algunos datos finales de no van a escuchar esto con mucha frecuencia, porque es muy fácil presentar la crisis simplemente como palabra abstracta, etc. Lo pueden escuchar de boca de Krugman, de boca de Stiglitz y del mejor periodismo económico del mundo, pero no lo van a escuchar con mucha frecuencia y mucho menos de nuestro medio. Algunas evaluaciones de algunas figuras de afuera del mundo de las finanzas. El arzobispo de Canterbury es el máximo líder de las iglesias anglicanas del planeta. Dijo esto: poner demasiada confianza en el mercado se ha convertido en una suerte de idolatría. Idolatría es la peor palabra que se puede usar en todas las cosmovisiones para denominar a los errores de los seres humanos. El arzobispo de New York, también en Inglaterra, John Sentamu, dijo sobre los especuladores cortoplacistas: son ladrones de bancos y destripadores de activos. Stiglitz, ya les mencioné, el fundamentalismo del mercado a muerte. Estamos frente a la crisis de un modelo donde jugaron los mecanismos que les estoy diciendo, o sea, las mismas doctrinas básicas que lo sustentaron, o sea, no era, como decía Mandeville, filósofo inspirador de algunos de los discípulos neoliberales ortodoxos en todo el mundo, que decía que los vicios privados en el mercado, los vicios privados se transforman en beneficio público. No funciona así. Los vicios privados se transforman en desastre económico total. Pueden arrastrar a las economías más poderosas del planeta. Y nuevamente yo me estoy quedando en las palabras abstractas porque no tengo tiempo, pero cuando yo digo arrastrar a las economías más poderosas, lo que les estoy diciendo es que en este momento, desde comienzo de año hasta ahora, 800.000 estadounidenses perdieron su trabajo, que más de 5 millones perdieron sus casas, que una familia entera se suicidó la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles. Él trabajaba en una consultora importante y era profesional, etcétera, ante la desesperación total. O sea, el pueblo americano está pagando ferozmente estas palabras abstractas, ¿no? Y desgraciadamente se está extendiendo en otras direcciones.
Estos errores, como los de la Argentina de los 90, no son errores técnicos, son errores semicriminales, ¿no? Que significan causarle sufrimientos inenarrables a muchas personas al mismo tiempo, cuyas coordenadas vitales, sus espacios básicos se les mueven y se les destruyen debajo de los pies sin haber hecho nada ni tener ninguna responsabilidad, ninguna índole en la situación. Por eso la opinión pública en los Estados Unidos tiene los niveles de indignaciones que tiene actualmente. Bueno, están sucediendo las cosas que están sucediendo en el campo político, buscando una esperanza de cambio frente a todo lo sucedido. Sarkozy no es precisamente partidario del Estado, ¿no? Es un neoliberal muy duro que ha llegado al poder sobre la base de desarticular el Estado francés y ha hecho todo lo posible hasta ahora para hacerlo, ¿no? Bueno, vean lo que dijo Sarkozy la semana pasada, ¿no? La autorregulación para solucionar todos los problemas se terminó. El dejar hacer, dejar pasar, las laissez-faire se terminó. O sea, si alguien en esta facultad sigue enseñando las laissez-faire y las laissez-passer, tendría que hacerse un examen de conciencia, ¿no? Mucho más en los medios masivos de comunicación. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, lo termina de poner en estos términos, dirigiéndose a todo el género humano. Necesitamos una nueva comprensión sobre la ética en las empresas y la gobernabilidad, con más compasión y menos fea crítica en la magia de los mercados. Estimados amigos, hace muchos años que vengo luchando para tratar humildemente con otros de demostrar que la ética importa en la economía. Ojalá no hubiera tenido nunca la razón, pues, porque son demasiado graves los desarrollos para mostrar cómo la falta de ética ha desarticulado no ya solamente la economía argentina en los años 90, sino en este momento la estructura básica de la economía internacional. Junto a las condiciones propias de sistemas financieros salvajes, desregulados, el comportamiento de los actores ha jugado un papel muy significativo en los acontecimientos. En este marco tenemos que reflexionar sobre cómo enfrentar la pobreza y la inequidad en América Latina. Va a ser más difícil que en el pasado, desde ya que va a ser más difícil. Va a haber impacto sobre América Latina. Nadie sabe cómo se va a seguir la historia. Mi humilde opinión, va a seguir mucho mejor si Obama es electo presidente de los Estados Unidos, desde ya. No porque haya soluciones mágicas, sino porque hay la posibilidad de que haya cambios muy en profundidad. América Latina tiene impactos por varios lugares. Se los retrato muy brevemente antes de la inequidad. En primer lugar, hay un impacto ya en pleno funcionamiento, muy lesivo, que se interrumpieron las remesas migratorias. Yo me referí muchas veces a las remesas migratorias en oportunidades anteriores. Fueron 65.000 millones de dólares en el 2006 y una cifra parecida en el 2007, y son fundamentales para las economías de Centroamérica, para México, para Ecuador, para Perú, para una cantidad de economías de América Latina. Más del 15% del Producto Bruto para Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Haití y República Dominicana. Bueno, se están cayendo abajo, porque simplemente los inmigrantes perdieron sus trabajos, no tienen elección, y comienza a haber un movimiento significativo de reinmigración, porque ha dejado de ser la tierra de las posibilidades abiertas, se ha convertido en una tierra donde es muy difícil sobrevivir, ¿no? En la economía americana. Entonces ese es un impacto inmediato en las economías de América Latina. A la Argentina le afecta poco porque las remesas migratorias son muchísimo menos significativas, pero sí es muy importante en las otras regiones. No sabemos cómo va a evolucionar el precio de las materias primas, pero claramente va a ser diferente de las perspectivas que se veían unos meses atrás. Con más elasticidad o con menos elasticidad de acuerdo a las cosas que se desarrollan. Por ejemplo, puede haber mucha más elasticidad respecto al petróleo,
si entran en operación activa, si Obama gana las elecciones, Estados Unidos se va a embarcar seriamente según todos los indicadores. No es una persona, es todo un cambio histórico muy importante en la historia americana. Obviamente que un hombre de color, outsider del sistema, llegue a esta posibilidad. Va a haber un plan de energía de 10 años que implica recambiar todo el espectro energético de los Estados Unidos. Están las cifras, están las metas, etcétera, etcétera. Habrá que ver cómo juegan los intereses y los lobbies y las presiones, etcétera. Pero muy probablemente el petróleo va a tener otros precios diferentes de los que beneficiaron totalmente a varios de los países emergentes. Hay menos elasticidad con los alimentos y eso es favorable para la Argentina, porque la demanda de alimentos está atada a necesidades básicas. Está atada a necesidades básicas. De todos modos, esto que es favorable no es necesariamente favorable para el conjunto de la población. Precios de los alimentos altos significan mayores ingresos para los países, pero no significa necesariamente que los sectores en pobreza y los sectores más débiles de la población se vean beneficiados. Puede suceder todo lo contrario, o sea, en estructuras muy regresivas de distribución del ingreso y del acceso a oportunidades, aún en países con alta capacidad de producción de alimentos, los sectores más pobres se les encarece su dieta, si es que no hay reformas significativas en materia de las políticas públicas. Entonces los impactos pueden ser muy disímiles. Va a haber conflictos todavía mucho mayores entre la preservación del medio ambiente y coordenadas económicas básicas. Los costos fundamentales que requiere preservar el medio ambiente van a entrar en colisión con los recursos económicos que van a ser imprescindibles para muchas otras cosas y con algunas lógicas, etc. Va a ser un mundo bastante más complicado que tenemos por delante, con reflejos significativos en América Latina. Pero así como los seres humanos han causado, algunos de los seres humanos han causado este desastre planetario, causaron el desastre ecológico y ahora causaron el desastre financiero que se transformó rápidamente en desastre en las economías reales. Así como los seres humanos los han causado, los seres humanos tienen todas las posibilidades de cambiar la historia a través de las políticas indicadas. En América Latina la clave no está en si estamos o no estamos protegidos y en palabras mágicas al respecto. La clave está en qué vamos a hacer, qué hacemos concretamente en el campo de las políticas en la situación real. Veamos algunos datos de la situación real, muy rápido, porque tengo poco tiempo. Este desastre planetario no se encuentra en una América Latina donde hay 200 millones de pobres. O sea, no se encuentra en una América Latina que ha acumulado reservas importantes en las cuentas, en los bancos centrales, las mayores de los últimos 30 años, que ha tenido un 4,7% de crecimiento del Producto Bruto promedio en los últimos 5 años, que tiene equilibradas sus cuentas externas, que ha reducido el endeudamiento externo, etc. Pero no se encuentra en una América Latina que desde el punto de vista social tiene 200 millones de pobres, un 37-38% de la población en pobreza, mucho más que los que tenía en 1980. Esto se lo debemos esencialmente a las políticas que destruyeron Wall Street, o sea, las mismas políticas aplicadas en los años 80 y 90 en muchos de nuestros países destruyeron la red de protección social y lanzaron a sectores muy amplios de las clases medias a la condición de nuevo pobre. Se necesita en primer término, sería un error gravísimo hacer eco a algunas referencias que escuché ya estos días de algunos decisores de política económica en América Latina que dicen, bueno, va a haber que recortar, va a haber que ajustar. Y entonces, ¿por dónde se empieza a recortar y ajustar? Bueno, normalmente se empieza por el llamado gasto social. Entonces, va a haber que reducir el ímpetu de las políticas sociales en América Latina, etc. Eso sería un error gravísimo. Eso sería alimentar una hoguera gigantesca. Porque
porque se va a necesitar más que nunca proteger a los sectores vulnerables de la población. Va a haber más de 200 millones de pobres y va a haber más pobreza extrema. Y se va a necesitar proteger más que nunca a los sectores vulnerables de la población. Eso debería ser prioridad absoluta. De lo contrario, los costos que se van a pagar por eso, primero los costos humanos y después los costos generales, macroeconómicos y en términos de gobernabilidad democrática, en seguridad ciudadana, etcétera, pueden ser costos muy importantes. Sería el primer error, y ese error está en el horizonte con una carga tan fuerte de dogmatismo ideológico promercado en la América Latina actual. Yo estuve hace pocos días en el Perú y los acontecimientos van siempre mucho más rápido que todo lo que la mente puede imaginar. El Perú es un arquetipo de las cosas que yo les estoy diciendo. El Perú ha crecido un 8% anual durante Toledo y durante Alan García. La pobreza no se ha reducido casi nada en el Perú. Más del 40% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y tiene una de las 5 tasas de mortalidad materna más alta de todo el planeta Tierra. Mueren 168 madres cada 100.000 nacimientos de nacidos vivos por año. En el Canadá mueren 6. En el Perú mueren 400 madres durante el embarazo, el parto, etc. Los economistas ortodoxos que han manejado la economía peruana durante Toledo y durante Alan García, los ministros de economía súper ortodoxos, creyeron que podían seguir funcionando en piloto automático, simplemente aplicando la receta y esperando que algún día chorreara. En todo caso, bueno, si no chorrea igual, no es igual. La popularidad de Toledo cuando dejó la presidencia del 15% y la de Alan García está en el 15% actualmente. No es igual. La población entiende que está padeciendo sufrimientos fundamentales cuando se postergan totalmente las políticas sociales en mecanicismo economicismo. El Perú gasta en salud pública $150 por habitante por año, a pesar de que sus reservas son las mayores que ha tenido en su historia. En los países europeos se gasta de $4.000 a $5.000 por año. El Perú gasta en educación el 2,6% de su Producto Bruto. Israel gasta el 10% de su Producto Bruto, Japón gasta el 8% de su Producto Bruto, etc. La aplicación del economicismo ortodoxo significa finalmente poner en juego la gobernabilidad democrática. Ustedes vieron cuando se cayó como un castillo de naipes el gobierno del Perú ayer, desde ya que hubo un escándalo de corrupción muy importante, pero además era muy frágil, porque 15% de popularidad en las encuestas. Escuché cuando estaba en Perú ojalá tuviéramos algunos analistas de opinión por televisión como este señor en el Perú que yo escuché. El programa de más rating, ¿no? Equivalente a algunos de los programas que tenían más rating durante la dictadura militar en la Argentina y siguen teniendo algún rating, ¿no? Inconcebiblemente. Programas muy populares durante la dictadura militar que decían que los desaparecidos no existían y su conductor sigue teniendo espacios muy importantes, etcétera, etcétera. Bueno, el que yo escuché es un analista conservador, absolutamente conservador, muy respetado en la sociedad peruana. Entonces interrogó al viceministro de Economía. Entonces le dijo al viceministro de Economía: pero ustedes tienen las mayores reservas en el Banco Central y el Perú se está cayendo a pedazos porque la estructura social no da más. Incluso han tomado la medida, el ministro de Economía dice que hay que modular el crecimiento, y entonces han tomado la medida de que han cortado las obras públicas en funcionamiento para modular el crecimiento. Entonces el periodista indignado, conservador, pero indignado, dice: bueno, esta es la locura total. Tienen todo el dinero del mundo, no gastan en salud, no gastan en educación, no gastan en obras públicas. El viceministro de Economía, joven de la Escuela de Chicago, no tenía una respuesta posible, etc., ¿no? Entonces el periodista brillantemente le dijo: ya entendí cuál es el problema. Usted no tiene nada para contestar, yo me doy cuenta, pero ya entendí cuál es el problema. ¿Ustedes se escuchan bien al fondo? Sí. Bueno,
ya entendí cuál es el problema. El ministro de Economía actual del Perú, antes de ser ministro de Economía, estuvo 25 años en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De allí fue designado ministro de Economía ahora hace tiempo atrás. Entonces estuvo 25 años en el Fondo Monetario Internacional. Entonces el analista le dice, ya sé lo que pasa con Valdivieso. Dice, estuvo 25 años en el Fondo Monetario Internacional tratando de imponerle ajustes a todos los países. Y presionaba por los ajustes y presionaba por los ajustes. En muchos casos se hicieron, en muchos otros casos no se hicieron. Entonces se quedó con el gusto. Digamos, ahora que es ministro de Economía, está haciendo el sueño de su vida, el ajuste propio. No tiene nada que ver con la realidad ni con nada. Está cumpliendo con su capricho de toda la vida, ¿no? Tener su ajuste propio. Ojalá tuviéramos algunos analistas conservadores que tuvieran la lucidez como para poner los puntos sobre las sillas en la Argentina, ¿no? Normalmente es el aplauso al dogmatismo de mercado que desborda gran parte de los espacios de los medios masivos. América Latina va a tener que hacer política social, de lo contrario va a tener que ver cómo no se protege a la pequeña y a la mediana empresa y cómo se democratiza el crédito, tan fundamental. Voy a saltear un poco por tiempo. Les iba a mostrar cifras sobre la profundidad de la pobreza, sobre las relaciones entre pobreza y desigualdad. Me detengo nada más en esta. Ahí tienen ustedes la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Ya me lo han escuchado en alguna otra oportunidad. Lo venimos escribiendo hace muchísimos años. ¿Por qué América Latina tiene un 16% de nutrición cuando exporta alimentos para 1.500 millones de personas? Para 3 veces su población actual. ¿Por qué América Latina tiene 130 millones viviendo sin instalaciones sanitarias cuando tiene la tercera parte de todas las aguas limpias del planeta y tiene 60 millones sin agua potable? La desigualdad, amigos. La desigualdad. La desigualdad, estúpido. La desigualdad, amigos. Eso es lo que sucede en América Latina. Los niveles de desigualdad son los peores del planeta Tierra en forma comparada y tienen los niveles de desigualdad ahora son mucho peores de allá en los Estados Unidos. Y Krugman se ha dedicado sistemáticamente a denunciarlos cuando iban avanzando en el tiempo. Ahí tienen los niveles de desigualdad. En España, por ejemplo, del 10% más rico al 10% más pobre, 10 veces de distancia. En Suecia, Noruega, 6 veces de distancia. En América Latina tienen 20, 40, 73, 168, etc. Perú 40 veces, por ejemplo, que mencioné anteriormente. Brasil 58 veces, y así sucesivamente. La desigualdad puede hacer que aunque haya una producción de alimentos fenomenal, la gente esté desnutrida, ¿no? Lo hace en Guatemala, donde el 48% de los chicos menores de 5 años de edad están desnutridos. Es uno de los 3 o 4 peores países del planeta en desnutrición, etc. Tienen todos los datos muy detallados en Más Ética, Más Desarrollo y en el libro que escribimos con Amartya Sen, sobre cómo la desigualdad actúa de nacimiento, o sea, chicos que nacen para ser pobres porque están atrapados en las trampas de desigualdad, no van a poder terminar la escuela primaria o la secundaria, solo el 50% de los jóvenes latinoamericanos terminan la secundaria. Una política de las que hay que hacer, a mí no me importan los nombres de las personas ni de los partidos, me importa la ética. Entonces aplaudo la política que he visto en estos días que desplegó el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Educación cuando lanza un programa en gran escala para que puedan terminar el colegio secundario los jóvenes que tienen materias pendientes del colegio secundario. Habrán visto, se enrolaron 150.000 jóvenes, es una iniciativa del ministro de Educación, se enrolaron 150.000 jóvenes de inmediato y ahora se están enrolando otros 75.000. Les están dando la posibilidad de ser asistidos, de recibir tutorajes, etcétera, para rendir las materias que les faltan para terminar el colegio secundario. Eso hace una diferencia real en la sociedad. Eso es ayudar a igualar un poquitito.
solamente esto muy rápido, solo 1 de cada 2 jóvenes termina la secundaria, solo el 30% de los hijos de padres que no terminaron la primaria finaliza la secundaria, solo el 0,9% de los, el 20% más pobre termina la universidad. Sin eso, sin primaria, sin secundaria y con universidad incompleta, sin secundaria, desde ya no hay trabajo en la economía formal. Entonces, eso es una trampa de pobreza. No se termina el colegio por pobreza. No se ingresa a la economía formal porque no se terminó el colegio. Y entonces se reconstruye el círculo vicioso de la pobreza. Eso solo se rompe con políticas públicas, sumadas a responsabilidad social empresarial que las ayude, a solidaridad de la sociedad en su conjunto a través del voluntariado que las ayude, etc. ¿Es posible ayudar desde la empresa privada? Ya me anticipo por el tiempo. Sí, claro que es posible ayudar, no desde $17.000 la hora, ¿no?, sino desde otras visiones de lo que la empresa privada debe hacer en la sociedad. Por ejemplo, yo he visto hace pocos días, he visto el programa ProNiño, que es un programa que lleva adelante la Fundación Telefónica a nivel de toda América Latina, y vi en Perú, en el mismo Perú, cómo tomaron a los niños ladrilleros. Los niños ladrilleros son niños que se dedican a producir ladrillos, que los llaman los niños ladrilleros. Es la mano de obra que se utiliza en una serie de lugares del Perú para producir ladrillos. Tienen ciertas facilidades porque al ser chiquititos pueden hacer cosas en el proceso de producción del ladrillo que son más difíciles de hacer si la gente es de edades mayores. Le destruye la salud, son amarillos, tienen un nivel de supervivencia muy bajo y abandonan la escuela. Entonces el programa ProNiño trata de rescatar los niños ladrilleros del ladrillo. Y entonces para rescatarlos, además de becarlos, de ayudar a sus familias, está reconstruyendo enteras las escuelas que están en las zonas donde están los niños ladrillos. Entonces las está reconstruyendo desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de su estructura, introdujo el uso de la computadora para todos los chicos en las escuelas. Bueno, es un ejemplo de que la empresa privada puede hacer cosas muy significativas, ayudando a la política. Y el testigo de honor de la firma del convenio entre el Consejo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil en el Perú y este proyecto, etc. Se pueden hacer cosas cuando la ética tiene algún lugar. En América Latina necesitamos política pública que quiebre la inequidad, necesitamos política pública que dé un lugar en la sociedad al 25% de los jóvenes que están fuera del mercado de trabajo y que están fuera del sistema educativo. Necesitamos responsabilidad social de la empresa privada que apoye las políticas públicas, necesitamos voluntariado fundamental. Yo los invito a todos este jueves, va a ser un acto muy modesto, pero con el decano, con el vicedecano, con todos los amigos que están trabajando en esto voluntariamente, creemos muchísimo en esto. Hemos creado un programa voluntario que se llama 100 jóvenes sobresalientes. Hemos tomado los 100 mejores promedios de la Facultad de Ciencias Económicas de los últimos 3 años, 50% por promedio y 50% por trabajo voluntario, por compromiso con la comunidad. Hemos elegido a 100 jóvenes sobre 2.500 y los vamos a preparar durante un programa con 20 profesores, todos voluntarios, algunos de ellos de renombre mundial, etc. Y van a ser integrados cuando termine el programa. Los vamos a preparar en ética para el desarrollo, gerencia social, responsabilidad social empresarial, capital social, de las nuevas fronteras del desarrollo. Y cuando terminen el programa van a ser docentes en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, la idea es multiplicar. Todo el programa está basado en trabajo voluntario. Todos los que trabajamos allí lo hacemos trabajo voluntario. Acá está su coordinador académico, Jorge Scarfi, que dejó su empresa para dedicarse a esto, y muchos otros amigos en las mismas condiciones. El jueves a las 6:30 va a ser inaugurado el programa, le hemos puesto el nombre del programa Amartya Sen, 100 jóvenes sobresalientes. Están todos invitados y hemos invitado para inaugurarlo, no casualmente, hemos invitado al presidente de Cáritas, al obispo Fernando Bargalló. Cáritas es la mayor ONG de América Latina, Cáritas Argentina, con más de 150.000 voluntarios, acá mismo en este lugar. La desigualdad es importante, queridos amigos,
tan importante como para que el Banco Mundial finalmente llegó a la conclusión de que la desigualdad es importante. Le costó bastante, le costó bastante. Cuando años atrás, desde sus documentos básicos de política, desde los que se adiestraba a los ministros de Economía latinoamericanos, etcétera, se decía que esto de la desigualdad es un invento de si hay desarrollo va a chorrear, la desigualdad se va a mejorar en el camino y la igualdad sería una especie de subproducto del desarrollo. Era al revés. La desigualdad impide que haya desarrollo. Bueno, ahora llegaron a la misma conclusión. O sea, esto es lo que dicen en todos sus informes, están dedicados al tema con alma y vida. Dice, América Latina sufre una enorme desigualdad, es un fenómeno invasor que caracteriza cada aspecto de la vida, incluso la participación política, etcétera, etcétera. La pena es que estos errores de concepción, les vuelvo a decir, los paga la gente con la calidad de sus vidas, ¿no? Así lo pagó en América Latina y en la Argentina. Hoy sabemos que en América Latina tenemos que luchar contra las desigualdades para poder reducir significativamente la pobreza. Esto, el Banco Mundial, 2007, el tema no es cómo alcanzar crecimiento con equidad, sino cómo entender las relaciones entre crecimiento y equidad. O sea, si no hay equidad en el proceso, no hay crecimiento sostenible, la conclusión actual, ¿no? Hoy sabemos que es en esa dirección, que hay que tratar de generar equidad para que haya crecimiento sostenido. Y generar equidad no es magia, es invertir en educación, amigos. Es invertir en salud, es invertir en acceso al crédito para los pequeños y medianos productores, es invertir en agua potable y saneamiento, instalaciones sanitarias y saneamiento ambiental. Es invertir en los parámetros básicos que capitalizan a una sociedad en términos de su gente. Y su gente es la única clave para en el siglo XXI poder ingresar al mundo de las nuevas tecnologías y producir con niveles de productividad crecientes, etc. Y además su gente debe ser el objetivo final. Por eso llamamos a este libro, Amartya Sen, primero la gente. Ustedes saben por qué Amartya Sen, probablemente el economista más influyente del planeta, lo va a hacer mucho más a partir de ahora. ¿Saben el cuento? Amartya Sen va a cumplir ahora 75 años. Cuando era muy chiquito, cuando era muy pequeño, vivía con sus padres en una finca en la India, una finca modesta. Y tenía, cuenta, 10 años de edad, y hubo una hambruna en la India, que son muy frecuentes. Entonces empezaron a llegar niños como él a la finca a pedir un poco de arroz, cuenta Amartya Sen. Y la diferencia entre tener arroz o no tener arroz es que se morían de hambre. Llegaron famélicos, totalmente. Y entonces Amartya Sen empezó a robar arroz del depósito de arroz del padre y dárselo a los chiquitos. Y entonces el primer día vinieron 50 chicos y al día siguiente había 1000 chicos. ¿Sí? Y no pudo darles más arroz. Entonces le explica que ahí quedó marcado, ¿no? Quedó marcado. Por eso le pusimos un nombre a este programa en el que hemos puesto todo el alma que vamos sin nombre. Necesitamos en América Latina políticas que combatan la inequidad, que construyan educación y salud, que pongan eso como prioridad. Por más recursos escasos que haya en una sociedad, siempre hay prioridades, siempre hay una elección de prioridades. Hay países que han elegido con mucha claridad sus prioridades, como Costa Rica, por ejemplo, que en 1948 disolvió las Fuerzas Armadas y redujo a cero el gasto militar. Sí, hace muchos años que viene invirtiendo en educación y salud, etc. Necesitamos todo eso y si no lo tenemos, se va a resentir la cohesión social. La cohesión social es fundamental para que funcione la economía. Lo estamos verificando en Wall Street una vez más. Y es muy baja en América Latina. Estos son los niveles de credibilidad que tienen las diferentes instituciones básicas de la sociedad en América Latina, según el último Latin Barómetro.
Como ven ustedes, los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial están muy bajos, pero también lo está la empresa privada. 58% de las personas no tienen buena opinión de la empresa privada. Creo que lo he mencionado en alguna otra oportunidad. ¿Saben quiénes encabezan la tabla de credibilidad en América Latina? Los que sí son creíbles para la ciudadanía en América Latina. La primera institución, líder absoluto en credibilidad, son los bomberos. No es casual. Los bomberos significa incondicionalidad, riesgo de la propia vida, ayuda inmediata, no hay clientelismo, no hay, etcétera, no hay mezquindad, etcétera. Inmediatamente después vienen las iglesias. Los bomberos y las iglesias son las dos instituciones más confiables. Y tercero, a alguna distancia, las radios. Las radios. O sea, aquellos en los que la población puede recoger otro tipo de cosas que las que le brindan los otros actores sociales. Si no hay confianza, se resienten las economías. Ya ahora no hace falta argumentar más al respecto después de todo lo que estamos viendo, etc. América Latina puede derrotar la pobreza y la inequidad. Y ustedes dirán, bueno, en medio de esta crisis, de estas magnitudes, bueno, en los últimos años la viene derrotando. Entonces, yo no estoy haciendo pronunciamientos simbólicos. Acá están los datos. Acá están los datos, pero no la viene nuevamente. Cuidado con las expresiones abstractas. No es que América Latina viene derrotando. Perú no está derrotando la pobreza y la inequidad. México no está derrotando la pobreza y la inequidad. México tiene un 50% de su población por la pobreza. Y yo les conté lo que le dijo el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso al presidente de Lehman Brothers. Pero lean uno de los últimos números de no Foreign Affairs, sino Foreign Policy. De Foreign Policy, una revista muy útil americana, se le hace un reportaje a Slim. Slim es el segundo multimillonario del planeta. Es la persona a la que Salinas de Gortari le regaló graciosamente el monopolio de las telecomunicaciones en México. Eso está documentado hasta el cansancio. Controla el 95% del mercado mexicano de las comunicaciones. Y los lobbies alrededor de él han impedido que en México entrara nunca la competencia en el campo de las comunicaciones. Con un mercado así es muy posible alcanzar el éxito económico, ¿no? Etcétera. Entonces le preguntan en Foreign Policy, le hacen un reportaje y le preguntan: ¿usted cómo se siente siendo el segundo multimillonario del planeta en un país donde hay 50 millones de pobres? De los 200 millones de pobres de América Latina, 50 están en México. Entonces, en un país donde hay 50 millones de pobres. Y entonces la respuesta fue la misma que el presidente de Lehman Brothers. Ah, exageran, yo no tengo tanto, ¿no? Esa fue la respuesta, ¿no? En fin, por ese lado no es la cosa. América Latina está cambiando, está cambiando. No es que América Latina está derrotando la pobreza y la inequidad. Los pueblos de América Latina están cambiando el mapa geopolítico de América Latina por caminos muy diferentes. Han dicho: esto no va más. Y han expulsado desde el año 93 al año 2007 a 13 presidentes antes de que terminaran su mandato, porque no respondían a la pobreza, porque no respondían a la inequidad y por cargos de corrupción adicionales en diversos casos, incluyendo uno de esos presidentes en la Argentina. Por caminos democráticos, no por asonadas militares, sino por caminos democráticos. Y han votado masivamente por modelos alternativos. En cada país diferente según su historia. No se pueden comparar, no se pueden equiparar. Son caminos muy distintos según las historias de cada uno de los países. Lo común es reducir la pobreza, reducir la inequidad, poner a la gente primero, un rol mucho más significativo de las políticas públicas, elevar los niveles éticos de la sociedad en su conjunto. Y esto empieza a dar resultados. Yo les detallo ahí algunos de los resultados. Cuando terminó la dictadura en Pinochet, la pobreza en Chile era del 40%. Elwin, Bachelet, Lagos antes, etc.,
la pobreza, la democracia chilena, la pobreza es actualmente el 18% en Chile. En Argentina, a fines del 2002, la pobreza era el 58%. Cualquier responsabilidad de Menem es absolutamente real. Desde ya. Reduciendo los saberes de los jubilados para hacer caja en su oportunidad, ¿no? Con un tendal de suicidios, etc. Desde ya. Fuere cual fuere la cifra, y la cifra es intolerable, fuere cual fuere, tener un 20% de la población, un 25% en la Argentina es igualmente intolerable, pero la cifra es la mitad de lo que era a fines del año 2000. Costa Rica se mantuvo en un 18% de pobreza, un 18, un 21 o 22% de pobreza, porque todo lo que tiene lo gasta en educación y salud. Y es el país con mejor coeficiente Gini de América Latina junto con el Uruguay. Brasil, Lula creó el mayor programa social de la historia del planeta, cubre 11 millones de familias, le duplicó el ingreso a 50 millones de pobres extremos. Uruguay actualmente, Tabaré Vázquez tiene en mente, entre otras cosas, que todos los chicos tengan una computadora en el aula. Es uno de los países más avanzados actualmente de todo el famoso plan Un niño, una computadora en el mundo. Una tercera parte de todos los chicos uruguayos, empezamos por las escuelas más humildes, de las zonas más distantes, tienen actualmente una computadora en el aula. Ecuador, la pobreza es absolutamente central, hay políticas totalmente renovadoras, y es uno de los pocos países en donde la intelectualidad ha podido hacer un aporte muy diferente a otros lugares donde ha sido marginal. Virtualmente todo el gabinete del Ecuador, con pocas excepciones, reproduce la dirección de la Flaxo de Ecuador. O sea, los que manejaban las ciencias sociales en Ecuador son los ministros actualmente. De ahí viene Correa, de la Flaxo de Ecuador, etc. Y el grupo de intelectuales está haciendo mucho. En Bolivia estamos viendo lo que está sucediendo. La primera vez en su historia que los indígenas están siendo incluidos de verdad. Esto no se debe a mérito de personas. Para mí lo que importan en esto no son las personas, son los pueblos que no solo votan, sino que a la semana siguiente, si no se cumplen las promesas electorales, están exigiendo. Y si Correa sacó el 70 y pico % de los votos, y si contra todas las predicciones y todas las fuerzas desencadenadas contra Evo Morales sacó el 70% de los votos, y hablando del último mes, ¿no? etcétera, etcétera, es porque hay una respuesta a lo que la ciudadanía le están pidiendo, cada lugar por caminos absolutamente diferentes. América Latina está enfrentando la pobreza y la inequidad. O sea, yo no tengo que decirles ahora que hay que inventar de cero, etc. Desde el año 2000 hay modelos alternativos con muchas dificultades, con errores, con avances y retrocesos, pero hay modelos alternativos impulsados por la población. Para mí el motor de la historia en América Latina no está en algunos iluminados, ni en líderes providenciales, ni en líderes carismáticos. El motor de la historia está en la democratización de la sociedad. Está en que la gente se movilice, participe, tenga más elementos de juicio, haya un debate de mejor calidad. Esa movilización desde abajo es la única garantía de un modelo alternativo. Los Estados Unidos está asomando una posibilidad inédita en la historia, ¿verdad? Nadie hubiera concebido muy poco tiempo atrás que una persona de color pudiera seriamente llegar a ser el presidente del país más poderoso del planeta. ¿De dónde vino esa posibilidad? Vino exclusivamente de un gran proceso de democratización de la sociedad en sus bases, un gran proceso de participación de la sociedad. La generación de la Internet tomó, irrumpió en el escenario político de los Estados Unidos. Fue posible hacer una campaña basada totalmente en esa generación masiva de la Internet, en una sociedad tecnológica avanzada, etc. En América Latina, las poblaciones indígenas que hoy exigen ser protagonistas, las poblaciones de color, que están sumergidas en muchos países de América Latina que exigen ser protagonistas, las mujeres discriminadas
bajo todas las formas posibles, no solo las legales, en donde hay avance, sino en esa cultura machista profunda que tiene América Latina, etc., exigen ser protagonistas. Los jóvenes, excluidos una cuarta parte totalmente, exigen ser protagonistas. Hace pocos días una encuesta Gallup en la Argentina, ¿no? El 80% de los jóvenes dijeron que estaban desilusionados de la política, entonces uno diría, bueno, qué malo, está perdido, ¿no? El 85% dijeron que creían en la solidaridad y que estaban dispuestos a integrarse en el movimiento solidario, ¿no? Entonces, por nuevas vías, por vías diferentes, desde ya que hay que rescatar el sentido noble de la política, es fundamental para el avance de la sociedad, pero por vías diferentes hay un proceso de democratización. Que avance o no avance va a depender de lo que todos hagamos colectivamente, va a depender de cada uno. Esa es una diferencia histórica fundamental. No va a depender de que una persona iluminada saque a la Argentina del país. Va a depender de los argentinos, todos nosotros, cada uno, desde su ámbito, etcétera, invertamos muchas horas en el país, junto a nuestra jornada de trabajo nos preocupemos por el otro y entre todos creemos una exigencia ética en la sociedad y un impulso en la sociedad que nos permita derrotar la pobreza y la inequidad. Es viable. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un muy pequeño espacio de preguntas, porque Bernardo tiene otro compromiso y no por eso va a estar exento de responderlas. Así que invitamos a recibir algunas preguntas como para hacer un combo y puedan ser resumidas en una o dos respuestas. ¿Considera usted que el principal factor para la pobreza es que las cargas fiscales están injustamente distribuidas? El IVA en la República Argentina es del 21%, en Japón es solamente del 5%. Y en la República Argentina no pagan impuestos a ganancias obtenidas en la bolsa de valores, no pagan impuestos los jueces. ¿Cómo es posible que vamos a aspirar a una sociedad justa cuando los jueces no pagan impuestos y las ordenanzas de la municipalidad sí pagan impuestos? ¿No considera usted que la estructura de las cargas fiscales es absolutamente primordial para cambiar esto? ¿Alguna otra pregunta? Párense para que sea más fácil que los escuchen. Sí, no, quería hacer un comentario y después una pregunta. O sea, mi visión es que no solo hay una pobreza económica, sino que eso es solo un síntoma de una pobreza más profunda que tiene que ver con los valores y la ética. Entonces la pregunta no es solo más educación, sino qué tipo de educación. Porque quizás el gerente de Lehman Brothers, no sé dónde estudió, quizás estudió en Harvard o en alguna de esas instituciones. ¿Seguimos alguna? Sí, doctor. Perdón. Quería preguntarle, como contadora pública de casi 30 años de recibida, siento que a través de esta crisis, los que trabajamos en algún momento como auditores, o lo seguimos haciendo, si no debemos replantear, ahora que se hizo hace muy poco, menos de un mes, el Congreso en la provincia de Córdoba, donde se trató el tema de la armonización de las normas contables, sobre la implementación de las normas de contables de la auditoría de Estados Unidos. Y yo digo, todo eso, con toda esta crisis, ¿no deberíamos de alguna forma replantearnos nuestro papel dentro de las empresas como contadores o como auditores? Gracias, doctor. Magníficas preguntas. ¿Alguna más? Sí, buenas tardes, doctor, lo felicito y muchas gracias por su mención a los pueblos originarios. Yo soy originario y soy recibido en esta casa, y el fin de semana pasado escuché brevemente, yo no, mi esposa, en la televisión, un periodista de estos que usted mencionaba, diciendo que los pueblos originarios eran como pajaritos, por eso han básicamente desaparecido. Entonces, y con relación, digamos, justamente a la inclusión social que usted manifiesta, ¿no considera que también hay una especie de
podemos decir, preconcepto establecido de alguna forma maliciosamente en la sociedad acerca de los pueblos originarios y otros sectores excluidos? ¿Cómo no? No hay ningún micrófono, ¿no? Bueno, adelante. Sí. Hable lo más fuerte posible. Sí, me acerqué justamente para eso. Quería preguntarle su postura respecto al ingreso ciudadano, específicamente al ingreso ciudadano de la infancia, y si cree que sería una medida factible y cómo afectaría para terminar esta trampa de la pobreza que tanto afecta a los niños. Hay micrófono. Gracias, Raúl. Mi pregunta sería, ¿qué política de educación pública sería conveniente para educar a la ciudadanía para que no votara nuevamente a los Alan García o a los George Bush indefinidamente? Porque me parece que la ciudadanía tiene mucha responsabilidad también, además de los CEOs y todo lo demás, en lo que nos ocupa, ¿no? Bien. Ya, Raúl. Si te acercas... La pregunta simplemente es, ¿qué es lo que motiva, tal vez sea obvia, qué es lo que motiva, resolver este problema de la desigualdad? ¿Verdaderamente un nuevo concepto o un concepto profundo de la ética? ¿O es que porque queremos resolver el problema del crecimiento y lo económico, entonces conviene ser solidario, conviene ser eliminar la desigualdad, conviene evitar la inequidad? Sí, buenas tardes, profesor. Desde que me acerqué la primera vez a estos conceptos de responsabilidad me preocupó muchísimo el rol de los medios de comunicación. Me parece que es muy escaso, me parece que hay medios de comunicación que llegan todos los días a los hogares de cada uno de nosotros, donde se habla muy poco de este tema y quería saber su opinión al respecto. Bueno, la última. Mayoría femenina. Sí, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta. Si es verdad que el grupo de los 8 o 7 dijeron que los países emergentes deben colaborar para salir de esta crisis, y como no soy del campo de las ciencias económicas, sino que soy abogada, quería preguntarle si los bancos centrales de los países emergentes, diríamos, cuentan con sus reservas en sus propios territorios o en los países llamados del primer mundo. ¿Una preguntita más? Sí, bueno, la última. En realidad lo mío no va a ser una pregunta porque yo no soy economista y además no entiendo nada de números. Simplemente soy psicóloga y he trabajado mucho el tema de la solidaridad. Pero cada vez más quiero dedicarme un día entero a volver a leer el libro Ser y Tener de Eric Fromm. Porque usted habló mucho de la capacitación, pero acá estamos hablando de la educación. Cuando hemos vivido en una sociedad donde tener era ser mejor persona y todos admiraban al que tenía. Entonces creo que ahí también tendríamos que hacer una introspección y un mea culpa de que nadie es mejor porque tiene. Finalmente mi pregunta, si realmente se puede vivir con 148 pesos con 11, que es el dato que arroja el INDEC, por adulto equivalente como canasta básica de alimento. Última. Hola, yo te quería preguntar si realmente crees eso que se dice que el fundamentalismo del mercado ha muerto, o si van a pasar 20 años más y va a suceder lo mismo y va a pasar, digamos, como pasa en todas las crisis. Yo creo que una crisis realmente es productiva cuando se elabora y se reflexiona, si no es una crisis más, como una enfermedad crónica. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Primero, yo voy a contestar lógicamente muy rápidamente por el tiempo, entonces como profesor de toda la vida, si les es útil,
recomiendo buscar el artículo en El País, lo tienen en internet. Les dije ayer, que les dije hace un ratito, sobre los brahmanes. Está el libro que escribimos con Amartya Sen, que está en todas las bibliotecas, lo pueden consultar en cualquier biblioteca, primero la gente, y está Más Ética, Más Desarrollo, donde tienen muy ampliados muchos de los temas que estuvimos tocando. Segundo, volver a invitarlos, si van a querer coparticipar con nosotros de este programa al que le asignamos una esperanza, y apoyar un poco a los 100 jóvenes que van a integrarse a través de él, y a escuchar al padre Vargalló, que tiene mucho para decirnos a todos. El jueves a las 6:30 están todos invitados acá en este mismo lugar. Lo que tú dices sobre el sistema fiscal es un punto clave, y realmente no se entiende por qué no se toca mucho más. Exactamente, en América Latina 2/3 partes de toda la recaudación fiscal vienen de impuestos indirectos, o sea, impuestos a las personas, como el impuesto al valor agregado. Y solo 1/3 tiene que ver con la riqueza de la persona y con sus ganancias. En Europa Occidental es exactamente al revés. O sea, nosotros tenemos un sistema regresivo totalmente, y el de ellos es un sistema progresivo. Yo narré en otras oportunidades que el vicecampeón mundial de automovilismo es finlandés, ¿no? Actualmente. Y entonces iba por una carretera en Finlandia manejando un camión para trasladar sus efectos personales, porque se estaba mudando. Entonces lo paró un policía y le dijo que le dé el carnet para conducir camiones. Y entonces le dijo: yo soy el vicecampeón mundial de automovilismo. Y digo: claro, yo lo conozco, todo el mundo, si es el único en la historia de toda Finlandia que llegó a eso, así que todos sabemos, pero me tenía que dar su carnet. Entonces dice: solo tengo el carnet para conducir automóviles, no tengo un carnet. Y bueno, son $250.000 de multa. Porque las multas son proporcionales totalmente al patrimonio. Entonces, la situación puede ser muy diferente. No solo que el sistema es regresivo, sino que la evasión es regresiva. Como sabemos, cerca del 50% de evasión fiscal, y es regresiva, tiene que ver con la capacidad de manejarse, que tiene que ver a su vez con la riqueza, etc. Desde ya que las políticas ortodoxas que apuestan al impuesto al valor agregado, porque es el más fácil de recaudar, es inmediato, etc., significan hacer mucho peor el coeficiente Gini. Es un medio muy rápido de empeorar la inequidad en una sociedad. Y sin embargo no está en tela de juicio, porque es tal el nivel de intoxicación ideológica que vive en nuestras sociedades, y por eso las referencias de ustedes a la educación son fundamentales. Es tal el nivel de intoxicación ideológica que la gente está acostumbrada a que ni siquiera estén en la agenda temas que son fundamentales en la agenda, y en cambio estén otros absolutamente laterales. Pareciera que toda la discusión, cuando se escucha a los gurúes argentinos, digamos, etcétera, repetir una y otra vez la receta, parece que todo el tema fue un tema técnico, ¿no? O finalmente, como les digo, que los habitantes de los guetos y de las zonas más pobres de los Estados Unidos compraron viviendas que no tenían derecho a comprar, etc. Bueno, el tema es un tema de corrupción profunda del sistema, ¿no? No son mis palabras, el primer ministro de Francia, pues, es bien conservador para ser el primer ministro de Sarkozy, dijo los otros días: no hay derecho a que Estados Unidos nos esté lanzando a todos nosotros los resultados de un capitalismo corrupto. Como la frase del primer ministro de Francia, etc. Sigo. Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de los valores y de la educación. Por un lado, si la pobreza de valores no ha incidido en esto. Por el otro lado, lo de ser y tener, que tan absolutamente fundamental, mi lectura preferida de ya psicoanálisis de la sociedad contemporánea, el miedo a la libertad, nos hemos formado en ello. Y por otra parte, cómo se podría cambiar a través de la educación, una serie de actitudes, etc.
desde ya que hay un tema de valores éticos absolutamente fundamental, lo he tratado de ilustrar permanentemente. Nuestra sociedad avaló en los años 90 y una parte de la gente lo sigue avalando, no solo la idea de que tener es mucho más importante que ser, sino la idea de que no importa por qué medio se tenga, la cuestión es tener, o sea, la cuestión es alcanzar el éxito económico, no importan los caminos y cuántos queden en el camino. Cuando nosotros estamos abogando, y por acá estaba Constanza Gorleo, no sé si está, una de las amigas con las que estamos trabajando por la responsabilidad social empresarial, cuando estamos trabajando por la responsabilidad social empresarial, estamos tratando de enfrentar en serio, por la responsabilidad social empresarial en serio, no simbólica, no decorativa, sino real. Estamos tratando de enfrentar la idea de que se puede alcanzar el éxito por cualquier medio, pues. Es lícito el éxito, pero el éxito debe ser alcanzado por medios que no causen perjuicio ni al colectivo ni a los demás. ¿Cuál es el éxito? Y ahí entramos en la discusión que estás planteando. Para los pueblos originarios, a los que yo respeto muy profundamente, y he tenido el privilegio de compartir con ustedes en Guatemala y en Ecuador y en Bolivia y en Perú, para los pueblos originarios el éxito es muy diferente. Para los pueblos indígenas de América Latina el éxito es muy diferente que para la civilización capitalista en la que nosotros nos educamos. En la civilización aymara se plantea que el éxito coincide en lo siguiente, lo mencionado en alguna otra oportunidad. El éxito coincide, significa pasar por la vida con la sensación de que uno está haciendo lo correcto, que permanentemente está eligiendo adecuadamente en términos morales, y que los demás lo ven así. O sea, en una palabra, que uno es una buena persona. Los aymaras dicen que eso es el verdadero bienestar, que hay que distinguir entre bienestar material y el bienestar. Y el bienestar es pasar por la vida con estas características. Lo aplicaron en la práctica. El municipio más exitoso en términos de logros sociales y humanos de América Latina se llama Villa El Salvador, y es un heredero de las tradiciones culturales en el Perú. Es un heredero del premio Príncipe de Asturias, etc. Innúmeros premios. Es un heredero de las tradiciones de los Andes peruanos, sus conceptos, los conceptos en los que está basado. Entonces, la discusión que tú planteas es fundamental. Y le agrego la segunda, digamos. No solo que hemos endiosado totalmente el tener, sino que además en el camino se van dejando cada vez más de lado los escrúpulos respecto a los medios por los que se alcanza el tener. Si la pregunta que tú planteas se la hubiera planteado los responsables de los fondos, cuánto sufrimiento se hubiera ahorrado a millones y millones de personas. Son decisiones que solo quedan en los resultados inmediatos. Por otra parte, me pregunta excelente sobre los auditores, el rol de los auditores. Me alegro muchísimo que lo hayas planteado acá, en esta facultad. El rol de los auditores puede ser muy importante y muy valioso si, en nombre de toda la sociedad, en nombre de los pequeños accionistas, en nombre de los intereses públicos, etc., cumplen una tarea rigurosa. Las técnicas son muy útiles para, por lo menos, suprimir incentivos perversos, mostrar que no hay impunidad, etc. O puede ser horroroso, como lo fue en Rom, donde la principal empresa de auditoría y consultoría del planeta, Arthur Andersen, se disolvió porque avaló de todos los modos posibles los balances falsos que llevaron a uno de los desfalcos mayores de la historia. Entonces hay un tema de responsabilidad social del auditor que tú planteas, y que no se queda en tener un código de ética nada más que diga 15 principios, sino, yo diría, en la educación concreta hay que enseñar a los muchachos y a las chicas que estudian auditoría en nuestra facultad y en todas, hay que decir, acá está Enron, vean lo que hicieron los auditores en Enron, y vean lo que hicieron los auditores
lo que hicieron los auditores noruegos, que le dijeron al Estado noruego hace poco tiempo atrás: retiren sus inversiones de 3 empresas multinacionales, donde el Estado noruego tenía inversiones a través de su fondo petrolero, porque no son cónsonas con los códigos éticos de la sociedad noruega. Están en el negocio de las armas, o en el negocio del alcohol, o tienen mano de obra infantil. Entonces, hay que discutir el tema de la responsabilidad social de la auditoría, como desde ya de cada una de las disciplinas que se enseñan en nuestra facultad y en la universidad en general. Y voy terminando. Se me preguntó sobre el ingreso ciudadano, se me preguntó sobre... Bueno, ingreso ciudadano es viable. Portugal tiene ingreso ciudadano garantizado, es una de las sociedades más pobres de Europa. Todo depende de la presión ciudadana, de lo que nuevamente, lo que la ciudadanía exija y de las prioridades que se fijen en una sociedad. En nuestra sociedad gastamos un 50% en evasión fiscal. Gastamos un porcentaje muy importante del gasto público en toda América Latina en comprar armas, y el porcentaje ha ido creciendo en lugar de declinar. Gastamos un porcentaje muy importante en corrupción, contrabando, etcétera, etcétera. Hay posibilidad de reordenar las prioridades. Se me pregunta sobre el caso de las políticas de Bush, la ciudadanía, etcétera. Bueno, esto es en estos tiempos con tantas dificultades, este es un mensaje muy esperanzador. Les voy a decir 2. El programa más popular de los Estados Unidos en este momento, para los jóvenes que egresan de las mejores universidades de los Estados Unidos, los Ivy Leagues, como se les llama, no es el General Electric o el Fondo de Inversión TAP. El programa más popular entre ellos es Teach for America. Es una ONG que lanzó un programa por el que se invita a los jóvenes a trabajar 2 años en escuelas pobres de los guetos en Estados Unidos, y los jóvenes de Princeton y de Harvard y de las mejores universidades se pelean por poder entrar en Teach for America, que tiene un prestigio fenomenal en la sociedad, y que significa que van a dedicar 2 años a compartir su capital educativo privilegiado totalmente con los chicos más pobres de la sociedad. Se pueden cambiar las cosas, se pueden crear incentivos como los que se crearon para los CEOs, o se pueden crear incentivos como estos que crean programas de este tipo, y como el que humildemente queremos en esta facultad crear el jueves a través del programa, o impulsar el jueves a través del programa que estamos señalando. Se me pregunta sobre si esto es una pregunta muy importante, lo que tú planteaste sobre si esto es un problema de ética, si luchar contra la desigualdad es un problema de conveniencia o es un problema de ética. Y yo te diría, ahí no hay mucha posibilidad de equivocarse, porque resulta que si uno recurre a la sabiduría bíblica, lo que es conveniente para la sociedad coincide con lo que es ético. En eso coincide la sabiduría espiritual del género humano, desde los pueblos originarios hasta todas las expresiones centrales del género humano. Cuando la Biblia dice el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, es conveniente y es ético. Cuando la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es conveniente y es ético. Y te lo puede decir nuestra amiga psicóloga, en términos de equilibrio personal, de armonía interior, de reducción del estrés, etc. Cuando la sabiduría oriental dice el que regala una rosa a otro se queda con la fragancia en la mano, el que ayuda al otro es él el que es perfumado, es conveniente y es ético. La igualdad de oportunidades es conveniente y es ética, ¿no? La desigualdad es exactamente lo opuesto, ¿no? Es antiética, vulnera la dignidad de gran parte del género humano, y finalmente produce los resultados que Menem y Cavallo produjeron en la economía argentina, etc. Mi última respuesta es sobre los medios masivos de comunicación, que es una excelente pregunta que me preguntabas allí, sí, y sobre el fundamentalismo de mercado, las 2 cosas. Los medios masivos de comunicación, y si esto no será una crisis que después volverá a renacer el fundamentalismo de mercado. Los medios masivos de comunicación tienen una responsabilidad fundamental. Como empresa privada o como agente público, en los casos en que son instituciones públicas, tienen una responsabilidad fundamental. Y yo suelo plantear mis reflexiones en términos muy prácticos, porque si no, seguimos especulando sobre la realidad. Por ejemplo, una buena parte de los medios masivos de comunicación está cumpliendo un papel irresponsable en la Argentina respecto a la solución al tema de la inseguridad ciudadana.
están atizando la mano dura, están creando a través de sus imágenes repetidas de exhibicionismo del crimen, etcétera, etcétera, están creando que la gente reclame soluciones semifascistas al problema de la inseguridad ciudadana. No muestran las razones sociales profundas que hay detrás de la delincuencia joven, que es distinta del crimen organizado, que es otra cosa, etc. En el libro Más Ética, Más Desarrollo tiene 50 páginas sobre eso, entonces no me voy a detener. Los medios lo pueden hacer diferente totalmente, y yo he visto cómo lo hacen diferente. Fui objeto de entrevista en el programa de María Laura Santillán, Modelos para Armar, etc. Y el día que me invitó a mí a hablar sobre ese tema, invitó a 4 jóvenes excluidos, muy pobres, 2 chicas y 2 muchachos, que venían de familias destruidas por la pobreza, etc. Y que ahora todos ellos tienen trabajos decentes, han salvado su vida, han salvado a su familiar, porque en lugar de meterlos presos, sospechosos por ser pobres, etc., en lugar de no dejarles ninguna salida a la sociedad, en su vida se metió Cáritas, se metió la ANIA, en otro caso, y se metió una política del Ministerio del Trabajo acertada, etc. Les dieron oportunidades ocupacionales, les dieron oportunidades educacionales, y entonces fue por otro lado. Entonces los medios pueden jugar para la mano dura o pueden jugar para la inclusión social de los jóvenes excluidos, etc. En cada campo. Mi última reflexión. El fundamentalismo de mercado se murió intelectualmente, conceptualmente se murió. O sea, es demasiado profundo lo que ha sucedido. Muy difícil de argumentar. Solo en países muy atrasados como el nuestro van a poder seguir escuchando. O sea, cuando Sarkozy dice se murió el fundamentalismo del mercado, solo en países como el nuestro se puede escuchar en la televisión audiciones populares durante la dictadura y semejantes, etcétera, decir las cosas que se dicen. O sea, ya no es a trasmano ideológicamente, es a trasmano de la realidad más elemental. Ahora, que se murió doctrinariamente no significa para nada que se murió en el campo de las grandes luchas por el poder en las sociedades. O sea, los intereses que han respaldado estas ideologías, los lobbies, etc. Van a presionar a Obama, si gana, con la mayor dureza, y van a presionar a cualquier presidente electo en América Latina con la mayor dureza, etc. Pero yo soy muy optimista y tengo toda la esperanza de que efectivamente va a haber cambios en el género humano, porque confío nuevamente en cada uno de nosotros. Lo que va a matar al fundamentalismo de mercado y lo va a reemplazar por un modelo que no necesita tener nombre, simplemente yo lo llamo el modelo inclusivo, donde quepan todos, donde haya derecho para todos a la dignidad, al amor, a desarrollar sus potencialidades, es que cada uno de nosotros participemos, nos metamos en ONG, nos metamos en relaciones políticas, nos metamos en la universidad, cada uno desde su lugar, y que alentemos a nuestros hijos y a las generaciones que vienen a participar. Así que está en nuestras manos matarlo. Gracias. En el entorno de la facultad, se va a quedar tu video. ¿En dónde? En el entorno de la facultad. Así que no ahora, pero quizás el rumeta hace todo. ¿Hace falta una clave? No, te vas a meter, va a estar el ciclo de conferencias de los 95 años. Y ahí va a estar todos los videos. ¿Qué es en la página de econ.uba.ar? Gracias. No, nada.